Nuestro mensaje en esta mañana se titula El Evangelio de la Gracia de Dios. El Evangelio de la Gracia de Dios. Le damos la bienvenida también a nuestro programa internacional de televisión cristiana y gracias a Dios que a través de la cadena Enlace esto es difundido ya a más de 50 y tantos países en el mundo, en más de 10 satélites. Y estamos llevando a los hogares, a millones de hogares estas conferencias, porque el mundo necesita ya otro tipo de recreación, otro tipo de películas, de videos, porque solamente vemos violencia, vemos adulterio, vulgaridades en la televisión, y estamos tratando, ¿verdad?, a través de, en México, desde Yucatán hasta Baja California, se ve por cable, Enlace. Así que le damos gracias a Dios que podamos a través de la televisión, estamos en México en Sky también, en Televisa. Si tú tienes Sky en tu casa, puedes ver el programa cristiano todos los domingos a las 6 de la tarde de Vida Nueva para el Mundo, en el canal 258, el canal 258 de Sky, lo puedes ver también. Así que pues gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a compartir este mensaje tan importante, el Evangelio de la Gracia de Dios. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17 al 24, las últimas palabras del apóstol Pablo al despedirse después de fundar la iglesia de Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sabemos que la palabra ancianos en la Biblia, presbúteros en el griego, no son viejitos cronológicamente, sino líderes. La palabra ancianos es un calificativo para los líderes, que se tradujo de la palabra presbúteros, de ahí se tradujo la palabra presbiterio y presbiterianos. Entonces, antes de que Pablo se fuera, hizo llamar a los líderes de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por eso no voy a ir. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso. Escuchemos con pasión y con reflexión estas palabras. De ninguna cosa debemos hacer caso, ni estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos. ¿Por qué? Con tal, dice Pablo, que acabe mi carrera con gozo. O sea, no se trata de llegar a los 60, 70, 80 años de edad amargados, sino llegar a los 60, 70, hasta el final de nuestra vida, que ese gozo permanezca continuamente durante toda nuestra vida cristiana, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el momento en que dejamos de disfrutar la vida y nuestra relación con Dios, comenzamos a marchitarnos, porque la fortaleza que tenemos para seguir viviendo viene del gozo que mantengamos continuamente con Dios. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús. Y este es el tema de nuestra conferencia en esta mañana, para dar testimonio. ¿Cuál era la misión principal de Pablo?
Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es el título de nuestra conferencia, el Evangelio de la gracia de Dios. Damas y caballeros santos de Dios, no existe en ninguna de las religiones del mundo, en ningún sistema filosófico, en ningún hombre escritor o poeta o pintor o escultor que jamás haya podido entender ni conocer lo que significa una palabra que se encuentra en la Biblia, que es gracia. La palabra gracia no se encuentra en ninguna religión. La mayor parte de los traductores de la Biblia, cuando la han tratado de traducir a dialectos, por ejemplo, al chichimeca, tlaxcalteca, al maya, al chino, al japonés, o al mandarín, a cualquier lenguaje, se han encontrado con ese problema, que para poder traducir la palabra gracia no existía en su lenguaje esa palabra. En el chino, en el japonés, en el francés, esta palabra gracia no existía. Y la han traducido de muchas formas. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que es gracious. Dicen, cuando una bailarina está bailando muy bonito, she's a gracious dancer. O sea, es una bailarina con gracia, o sea, graciosa. Pero el significado de la palabra gracia solamente lo podemos encontrar en la Biblia teológicamente. Es impresionante que ninguna de las religiones del mundo contiene el mensaje que contiene la Biblia. Esto es una de mis armas favoritas para poder esgrimir cuando estamos debatiendo contra otras religiones o contra otros sistemas de filosofía o contra otras ideas. Cuando tenemos a personas como mormones o tenemos testigos de Jehová o tenemos hindúes o del Zoroastro o del Islam o del hinduismo, de cualquier religión que podamos mencionar, nunca podemos encontrar que entre todas estas religiones puedan saber lo que es la palabra gracia. En otras palabras, Dios escoge un mensaje para que el pueblo de Dios se acerque a Él, y no es a través de la religión. No es a través de las buenas obras, no es a través de los sacrificios, no es a través de pertenecer o de cumplir con ritos, con ceremonias o con liturgias diversas. Dios escoge un mensaje, y en este mensaje, que se llama el Evangelio, que significa las buenas noticias, ahí se encuentra en el mensaje el poder de Dios para cambiar a una persona. Entonces, el ser humano, al desconocer este mensaje que viene del cielo, ningún otro hombre lo ha tratado de difundir porque no ha podido. Hemos difundido, pues vamos a tener esa religión. Todas las religiones salvan, todas las religiones llevan a Dios. Cumple con tu religión o sé buena persona, no le hagas mal a nadie y podrás entrar al cielo. Es el mensaje de Mahatma Gandhi, de Confucio, de Buda, de todos estos buenos hombres que desconocían el verdadero camino a Dios. Pero cuando venimos a la Biblia, esta es la singularidad, la peculiaridad. Lo único que podemos encontrar en la Biblia es un mensaje diferente a todas las religiones del mundo, y es precisamente las buenas noticias que Dios nos trae del cielo cuando envió a Jesucristo a morir en una cruz. Vengo a salvarlos y a decirles lo siguiente: este es el mensaje que traigo del Padre. Dios te quiere perdonar a pesar de todo lo que tú hayas hecho. Que fuiste un narcotraficante, que mataste a 25 personas, que ahorcaste a 40 personas, que te dicen el Hitler de Zacatepec, que te dicen la Leona de Lerma, que no importa el epíteto, el calificativo, las maldades que hayas hecho. Quiero decirte, dice el mensaje de la Biblia, que tú puedes, a pesar de todo lo que hayas hecho en tu vida, entrar al cielo. ¿Cómo? Es la pregunta. Solamente por la gracia y el poder de Dios, si tú crees el mensaje que la Biblia nos da del Evangelio de la gracia de Dios. Hace algunos años,
cuando estábamos en el reclusorio sur. No estaba yo preso, desde luego. Teníamos ya más de 25 años en las prisiones con un ministerio de estudios bíblicos. Y yo estuve durante mucho tiempo dando estudios en Santa Marta Catitla, en la Penitenciaría Federal y en el reclusorio sur. Y recuerdo en una de las conferencias que yo di sobre el hijo pródigo, que vi un muchacho joven, no más de 30 años, que estaba hasta atrás del auditorio, porque inclusive en Santa Marta Catitla nos construyeron el mismo gobierno federal una iglesita, una capilla dentro de la iglesia, al ver el resultado que teníamos de conversiones y de cómo los presos verdaderamente era lo único que podía transformar y rehabilitar sus vidas. Porque un sistema penitenciario, está demostrado en la experiencia, no cambia a nadie. Son escuelas del crimen. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia a una persona? El mensaje del evangelio. Este muchacho estaba hasta atrás, sentado, llore y llore. Y al acabar la conferencia, se acercó a mí y me preguntó: oiga, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que después de lo que usted dijo del hijo pródigo, me pueda perdonar a mí? Y le dije: ¿pero por qué me preguntas eso? Y me dice: pues yo debo 25 vidas, antes de los 30 años de edad. A los 14 años, me dice, me alquilé como gatillero en Veracruz. Después me alquilé como guardia de seguridad de un político famoso. A los 20 años yo ya llevaba 5 o 6 muertitos. Y después, a los 25 años de edad, me mandaron a México a matar a otra persona. Y cuando iba en el periférico en México, tuve un accidente y saqué una pistola y maté a la persona que se me atravesó en el carro, porque venía tenso, venía estresado, venía enojado, en mi vida un odio tremendo contra todo lo que es autoridad. Y me agarró la policía y estoy aquí en la cárcel por un crimen, pero debo 24 anteriores. Y entonces le dije: ¿sabes una cosa? Si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Y me dice: pero no es posible. ¿Cómo Dios me puede perdonar habiendo yo sido tan malo? Y le contesté lo que el mensaje del evangelio les proclama ahora a todas las naciones. Le dije: fulano de tal, Dios te perdona, no porque hayas hecho nada bueno, ni porque hayas hecho muchas cosas malas. Te perdona por su gracia. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Y cuando recibimos este mensaje, caemos de rodillas y no lo podemos creer. Porque el ser humano dice: es que tengo que hacer algo para que Dios me perdone. Me tengo que ir de rodillas a la villa 1 kilómetro. Tengo que cargar un Cristo durante 2 kilómetros. Tengo que golpear mi cuerpo para poder matar los pecados que he hecho. Y el mensaje de la Biblia no es ese. El mensaje de la Biblia es que un hombre en una cruz pagó por ellos. Y si nuestros pecados fueran negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el poder de Dios para perdonarnos sin que lo merezcamos. Porque si nosotros tuviéramos algún mérito para que Dios nos aceptara, la muerte de Cristo fue un desperdicio en la cruz. Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en una cruz. Cristo en el huerto de Getsemaní no hubiera comenzado a sudar sangre que transpiró por sus tejidos subcutáneos y gritó: Padre, si es posible, no permitas que yo beba esta copa. Esta era la copa del pecado que Él tenía que llevar en su cuerpo. Él no estaba sufriendo por los golpes de los romanos ni por el látigo romano. Él estaba sufriendo porque iba a ser separado de su Padre, porque la paga del pecado es la muerte. Y en la cruz el Padre abandonó a su Hijo por ti y por mí. A su Hijo no lo perdona y a nosotros sí nos perdona. ¿Qué razonamiento tan profundo? No perdona a su Hijo por salvarnos a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito.
para que cualquiera de ustedes que nos ven también a través de la televisión en cientos de países no se pierdan, mas tengan el perdón de Dios a través del sacrificio y la sangre derramada en la cruz del Calvario. La gracia de Dios. Una vez que el cristiano entiende que somos poseedores de un mensaje subliminal, sobrenatural, poderoso, debemos entender que cuando Dios nos salva y nos perdonó todos esos pecados, porque ninguno de aquí le decían San Crisóstomo, ni Santa Clodomira. Todos éramos pecadores por cuanto todos pecamos y todos estamos alejados de la gloria de Dios. Entonces, siendo que ninguno de nosotros, ninguno merecía, ni ningún papa, ni ninguna monja, ni Abraham, ni Noé, ni David, ni Pedro, ni Pablo, no hay ningún ser humano que haya podido decir, merezco entrar al cielo porque me he portado bien. Ninguno, dice Romanos 3:10, no hay justo ni uno solo. Entonces no tenemos ninguno de qué gloriarnos. Nadie puede decir, soy mejor que esa prostituta. Soy mejor que ese muchacho que se tatuó. Yo no me he tatuado, pero soy mejor que él porque estoy limpio de mi cuerpo. Dios no ve el tatuaje, ve el corazón dentro de tu alma. Y eso fue lo que los religiosos judíos comenzaron a predicar, que eran las apariencias por afuera, cuando parecían sepulcros blanqueados, se comparaban. Es que cuando Cristo se acerca a una pecadora, una prostituta, a lavarle los pies, miren nada más, este dice que es el Hijo de Dios y permite comer y sentarse y que una prostituta le lave los pies. Jesucristo les contesta, no he venido para sanar a los que se creen que son sanos, he venido para sanar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Entonces, cuando entendemos esto, de que éramos pecadores condenados eternamente, si Dios no hubiera intervenido en el espacio y en el tiempo, hubiéramos perdido nuestra alma. Al entender esto y al recibir a Cristo como nuestro Salvador, entendemos que el cristianismo no es venir a la iglesia simplemente el domingo y sentarse en una silla y escuchar un buen mensaje, como si entras al cine, las palomitas, la Coca-Cola, no ves a nadie, no saludas a nadie, vienes a que te entretengan. Vienes a la iglesia a alimentarte, pero al salir de la iglesia, todos tenemos la misión que tenía Pablo. Tenemos que dar testimonio de esta gracia a tu primo, a tu amigo en la gasolinera, al vendedor en la tienda Oxxo, al chofer del camión, a la enfermera, al médico, a tu compañero en tu bufete de abogados. Tenemos un mensaje porque dice la Biblia en Hechos 1:8, recibirán poder. Ese poder es la gracia de Dios. Dios nos pone su gracia dentro de nosotros. Hemos sido llenados de la gracia de Dios y del poder de Dios para ser testigos. Y me serán testigos cuando el Espíritu venga sobre sus vidas. ¿Quieres tú saber y tener la seguridad hoy de que eres cristiano? Ya dejé de fumar, ya dejé de tomar. Los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, no es por las cosas que hayamos dejado o ya soy mejor, no es por eso. Una de las verdaderas evidencias de una persona que realmente es cristiana es que el cristiano que realmente es cristiano y que ha recibido el Espíritu Santo no deja de hablar de Cristo. Si tú me dices, bueno, yo recibí a Cristo en un desayuno, pues qué bueno, y recibí a Cristo hace 1 año o 2 años, o tengo 3 años viniendo a la iglesia, y en estos 3 años o 2 años que tú dices que eres cristiano, a ningún alma has ganado, a nadie le has hablado de Jesucristo. Cuando conoces a una persona, no tienes la intención de hablarle de Él. No hay una pasión en tu vida por comunicar este mensaje, porque todas las personas a nuestro alrededor están perdidas. Tus empleados domésticos, tus compañeros de trabajo, la secretaria, tus amigos en la escuela. Vivimos en un mundo perdido por el pecado.
Todos o son homosexuales, o son borrachos, parranderos, o jugadores, o mentirosos, o hipócritas, o fornicarios, o adúlteros. Vivimos en un mundo de pecado y nosotros fuimos sacados de ese mundo para regresar a ese mundo con una luz y decirle: yo estaba perdido, yo he sido encontrado. Antes estaba ciego, ahora veo. Ahora estaba lejos de Dios, ahora he sido encontrado. Y ese testimonio nadie lo puede negar. Nadie. Oye, pero cuéntame, yo solamente te digo lo que dijo en el capítulo 9 de Juan, el ciego. Yo solamente sé que era ciego y ahora veo. ¿Y quién te dio la vista? Un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Ahora me doy cuenta el daño que le hacía a mi esposa. Ahora me doy cuenta el daño que le hacía a mis hijos. Ahora me doy cuenta que siendo ladrón no iba a acabar bien en la vida. Siendo mentiroso no me podía bendecir Dios. Robándole al gobierno y robándole en mis negocios no me podía Dios bendecir. Ahora he entendido eso. Ahora tengo la luz y ahora sé que es el camino de la santidad, el camino de la verdad y la justicia, donde Dios me prosperará a mí y a mi familia. Y es cuando viene el cambio radical que nos inflama el corazón para hablar de Dios, para hablar de Cristo, para compartir el mensaje de la gracia de Dios. Porque el Evangelio es el poder de Dios y la revelación de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es una de las revelaciones que el Espíritu Santo nos da para que nosotros seamos los embajadores de Dios. Ahora, a este Evangelio, a este mensaje, a estas buenas noticias, se le dan 3 nombres en la Biblia. Número 1, el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. ¿Por qué? Porque este mensaje, estas buenas noticias, no vienen de la lotería, no vienen de Las Vegas, no vienen de que ya se acabó la pobreza o que ya se acabó los malos gobiernos, o de un político o de un falso profeta o de un líder religioso. Estas buenas noticias vienen de arriba, del cielo. No es un mensaje humano. Ningún hombre hubiera podido concebir que sin hacer nada Dios nos permitía, ni los griegos, ni los babilonios, ni los sumerios, ni los romanos, ni los persas, ni ninguna civilización, ninguna religión, repito, todas las religiones, sin excepción, enseñan: para salvarte, haz algo. Buenas obras, pórtate bien, da tus diezmos. El miércoles ceniza, que te echen ceniza. El domingo ve a la iglesia y de lunes al sábado te portas como el diablo. Entonces, todas las religiones enseñan eso, pero cuando venimos a la Biblia encontramos que este libro no es una religión. Dios no bajó del cielo en Cristo para traernos otra más religión de las cientos de religiones que existen. La mujer samaritana se acuerda en el capítulo 4 de San Juan. Era una mujer confundida, como muchos de ustedes están confundidos. ¿Qué le dijo a Cristo la mujer samaritana? A ver, mis padres me dijeron que en esa iglesia, ustedes dicen que en aquella, otros dicen que en aquella, otros dicen que en aquella. Y la pregunta humana es: oye, ¿qué religión tiene la verdad? No pueden todas tener la verdad, porque la verdad sería relativa. Forzosamente tiene que haber una sola verdad para que sea verdad, porque la palabra verdad, tanto en el hebreo como en el griego, significa algo que no está sujeto a cambio. La verdad es algo que no puede sufrir cambios. Y como las verdades científicas están sujetas a cambios, no puede haber verdad en la ciencia. La ciencia tiene verdades relativas. Hace 15 años, en el libro de astronomía, Plutón estaba considerado un planeta. Hace 3, 4 años sacaron a Plutón de los libros de astronomía porque no requiere las condiciones para que sea un planeta. Plutón ya no es considerado en la astronomía un planeta. En 1949, un hombre llamado Jacques Cousteau, oceanógrafo francés, metió un aparato dentro del mar, un dispositivo, lo sacó y apuntó en su bitácora. Concluimos científicamente los oceanógrafos que dentro del mar no hay transmisión de sonidos. En 1955, algunos años después, inventaron otro dispositivo más sensible,
donde descubrieron que hasta las langostas emiten sonidos dentro del mar. Las ostras emiten sonidos. Entonces, la conclusión de Jacques Cousteau en 1949 fue eliminada de la oceanografía. ¿Por qué? Porque una verdad superior obscureció la verdad anterior. Y así están los científicos. Lo que fue verdad hace 5 años ahora no es verdad. Nos equivocamos y lo que se pronostica no es correcto. Entonces la verdad no puede ser encontrada en el ámbito humano, en el hábitat de nosotros. La verdad tiene que venir de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hasta que venimos a Jesús, damas y caballeros, santos de Dios, hasta que encontramos a Jesús y caemos de rodillas delante de Él, hemos acabado nuestra búsqueda. Yo dejé de buscar ya más en religiones, en filosofías, marxismo, dialéctica materialista, socialismo, nazismo, fascismo, psicología, etcétera, etcétera, y me encontré con Jesús. Como mi hermano Alejandro, que es pastor aquí, fue el que me guió a mí a Cristo y el que me dijo: yo no te traigo una religión, Armando, vengo a decirte y hablarte de un hombre que se llama Jesucristo. Las religiones son inventadas por los hombres. Cuando vienes a Cristo no vienes a una religión, vienes a un hombre, a tener una relación con Él. Un hombre que resucitó de los muertos, que dijo que venía del cielo a pagar por nuestros pecados y que quiere entrar en tu vida en la forma del Espíritu Santo para que tú ahora te conviertas en su seguidor, en su discípulo, y al mundo le hables las glorias y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Por eso se llama en Romanos 1:1 el Evangelio de Dios. Recuerden, la palabra evangelio significa buenas noticias. En segundo lugar, es el Evangelio del poder de Dios. Romanos 1:16. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Ahí se encuentra, en estas buenas noticias, en esta comunicación verbal que estamos anunciando, ahí Dios, en su soberana voluntad, determinó que se encontrara su poder. Y esto es ahora, a través de los años, comparado con la ciencia, asombroso. Porque ahora hemos descubierto de qué manera toda la luz viaja en ondas, el sonido viaja en ondas, mi voz ahorita está siendo grabada, capturada en un aparato que se llama la grabadora, y a través del electromagnetismo sacan un cassette, y ese cassette, ahí va mi voz. Prendes un radio y lo que están diciendo en Francia lo estás oyendo, que viaja por el mundo en las ondas electromagnéticas y llega a este aparatito y se convierte en sonido. Tengo un iPhone y escribo un texto de Francia a México y les pongo estoy aquí, y a los menos de 5 minutos me contestan cómo viajó, sin tener ningún alambre, de Francia a México, cómo viajó el texto para que fuera recibido en México. ¿Sabes una cosa? Ni tú ni yo lo entendemos, y así quieres entender a Dios. Jesús dijo: no entienden las cosas terrenales, ¿cómo pueden entender las cosas celestiales? Una vez un hombre me dijo: oiga, hermano, yo no puedo entender cómo Dios puede oír 6 millones de oraciones al mismo tiempo en el mundo. Porque ahorita estamos orando, bueno, tal vez 3 millones de personas estamos orando al mismo tiempo. ¿Cómo puedo oír todas esas cosas, Dios? Yo le contesté: ¿cómo puedes tú ahorita prender la televisión y ver en el CNN, en las noticias, lo que está pasando en la China y en el África? Explícamelo. No, chepo. ¿Me puedes tú explicar cómo es posible que Dios, en el ADN, en el código genético hereditario que contenemos en cada una de las billones de células del cuerpo humano, cómo puede encontrarse en cada célula del cuerpo humano un software, una información codificada, donde en cada célula del cuerpo humano están los secretos para clonarme, para que contiene mi sangre, contiene mi estatura, para poder reproducirme otra vez? En cada célula de mi cuerpo se encuentra la información genética codificada de lo que somos. Increíble. ¿Cómo es posible
que en el mundo de las abejas haya la obrera, los zánganos y la abeja reina. La obrera dura un día. El zángano, en el momento en que se cruza con la abeja reina, se muere. La abeja reina dura un año. Ahora, ¿cómo es posible que en este mundo de las abejas, ellas las obreras sepan exactamente cómo construir un panal como un octágono? Cuando ahora los arquitectos más famosos del mundo han descubierto que la forma octagonal, geométricamente, es la forma donde más cavidad puede tener o donde más espacio puede existir el mismo aire. ¿Quién les puso a las ovejas? Ahora, ¿de dónde sacan la cera las ovejas? ¿Te lo has preguntado? Pregúntaselo a Walter Mercado si quieres. Las abejas tienen aquí en su pancita un músculo que Dios les puso donde produce la cera. Y el panal de abejas es de cera. Y una oveja, para poder polinizar y para poder traer 1 miligramo de cera, necesita viajar más de 50,000 kilómetros. Una sola abeja. Qué impresionante que las hormigas tengan un sentido de cohesión, de responsabilidad y de trabajo. ¿Quién le dice a cada hormiguita dónde poner la piedrita? Velas ahí. Y cada quien sabe dónde ponerla. No se amontonan así y construyen un castillo las hormigas. Y hay un jefe entre las hormigas hasta abajo, que es también la hormiga, la reina. ¿Cómo es posible que haya una responsabilidad? Porque son responsables, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y además hay un conjunto de unidad entre ellas. ¿Quién dirige todas estas cosas? En el minúsculo cerebro de una hormiga y de una oveja, ¿quién les puso esta información? Díselo a tu maestro ateo evolucionista. La evolución, cabeza de plátano. Impresionante, los colibríes, la velocidad que tienen en sus alas, la velocidad de las 2 alas de las abejas en cada lado, que las mantiene para poder polinizar. Ahora, si no existiera la polinización, no tendríamos almendras, no tendríamos brócoli, no tendríamos jitomates. Si se acaban las abejas, se acaban los vegetales. Todo está interrelacionado en el mundo de la naturaleza. Y cuando vemos todas estas cosas que Salomón en Proverbios y en su libro de Eclesiastés examinó en el mundo, las hormigas, las abejas, etcétera, etcétera, se maravilló. Y dijo Salomón, ¿verdad? Aquí hay un diseño en el mundo. Ahora levantemos al microcosmos y vemos la maravilla del microcosmos, los planetas girando en órbitas perfectamente bien calculadas, a una velocidad calculada, ninguna choca contra otro, a pesar de la ley de la gravedad que Isaac Newton descubrió, que existía y que gobernaba las leyes universales de la física y de la materia. Estas leyes universales, estas leyes en el cuerpo, estas maravillas en las hormigas, y vemos nuestro cerebro, vemos nuestros ojos. Si comenzamos a examinar las maravillas de Dios, caemos en el Salmo 139 como David y decimos: Señor, cuán grandes y numerosos son tus pensamientos, cuán inmensas son tus obras y tus maravillas, y yo aquí todavía viendo las telenovelas. Virgen del Cobre. ¿Se dan cuenta qué desconectados estamos de la obra de Dios? Nos vamos de vacaciones y ya no miramos las conchas ni el mar, no meditamos las puestas del sol. Estamos pensando en el trabajo, la laptop, con el iPhone, y dale. Con mi amigo, y dale, ahí estoy. Y estoy de viaje y con mi iPhone. Me siento a comer y nos desconectamos de la realidad y se convierte en una adicción ahora. Ya no son las drogas ni la marihuana, ahora es el iPhone. Yo a mis hijos, he llegado, mi esposo y yo, a prohibirles ya en la comida, en el desayuno y en la cena, a ver, échenlos para acá. Porque en un momento que estamos en la comida y ya se perdió la comunicación en la comida, cada quien con su cochinada ahí. Y vamos de viaje con su cosa ahí, vas en el avión y con su cosa, en lugar de que miren las nubes, los paisajes, que meditemos, que pensemos, estas cosas las usamos para el extremo. Qué maravilla es el iPhone, pero todo lo llevamos al extremo, porque no tenemos la sabiduría para usar ni el alcohol,
ni el sexo, ni las fiestas, ni el matrimonio, ni nada, porque no tenemos a Dios. Cuando venimos con Dios y creemos el Evangelio, Dios nos comienza a dar sabiduría para vivir, para salir ahorita y olvidarme este domingo de nada. Ahorita me voy a unos tacos de barbacoa con mi familia, rico, aquí la pancita, aquí el barbacoa, ¿verdad? Y mi refresco, lo que vaya yo a comer, refresco no, perdón, no los quiero motivar, ¿verdad? Agua con limón. Y disfrutar el día, ¿verdad? Llegar en la tarde, ver un programa de televisión cristiano, acostarme, cantar antes de acostar con las alabanzas, la Biblia, leer la palabra de Dios, meditar, acostarme como un angelito. Mañana tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que resolver, pero Padre, recuerdo tu orden. Siempre yo me acuesto con este pensamiento: Padre, recuerdo tus órdenes, porque es una orden: por nada estén afanados. Sobran cosas para acostarnos y esto y el otro, y esto. Sobran miles de cosas, y si nos concentramos en esos pensamientos, ¿y qué solución le voy a dar a esto? Y este problema, si nos concentramos en eso, escuchen, estamos en incredulidad. Porque dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión, confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás de la verdad. Proverbios 3 del 1 al 5. Entonces, si nos acostamos: Padre, yo no sé mañana qué voy a hacer. Yo no sé qué problemas van a surgir. No tengo ahorita, ni me quiero quebrar la cabeza. Me voy ahorita a dormir como un angelito. Confío en ti. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y cuando tú comienzas a descargar ese afán, ese estrés, porque estás realmente confiando en que mañana Dios te va a proveer de la sabiduría para resolver esos problemas que todos tenemos. Cuando tú haces eso, Dios te bendice. ¿Y sabes por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú te acuestas con 1000 problemas en la cabeza, eres un incrédulo, peor que un pagano. Porque así se acuesta la gente que no tiene a Cristo. Que dijo Jesucristo: vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados. Todos en la noche venimos a Él. Padre, aquí está todas las broncas de este día. Cada día traerá su afán. Ahorita no voy a resolver nada. Yo te lo digo a ti, yo me quiero dormir en paz. Porque además, si no me duermo a mis 8 horas, y si no duermo en paz, y si me estoy levantando en las noches, voy a perder mi salud. Además, pero no solamente mi salud física, mi salud mental también. Mi salud mental. Ya está comprobado también por la misma psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera, que el estrés, el estado de amargura, de ansiedad, de preocupación, de incredulidad, de afán, y esto enferma totalmente la mente. Ya te bloquea a que el Espíritu Santo puedas tú discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida. Vienes a la Biblia y ya no la entiendes porque estás lleno de problemas que crees que tú los puedes solucionar. Como una hermana Chole, ¿por qué está usted así? Ay, hermano, parecía la leona de Guanajuato, para allá y para acá la hermana Chole, para acá y para allá. Hermano, mi hija se fue de la casa y tengo una semana sin dormir. Y me levanto a la 1 de la mañana, ¿y con quién estará? Y a las 4 de la mañana, y le dije: hermana Chole, ¿cuándo recibió usted a Cristo? No, pues hace como 6 años. Le dije: pues vuélvalo a recibir, le dije. Vuélvalo a recibir. Usted no ha entendido en 6 años en qué consiste echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La preocupación de usted y no dormir, no, escuchen, no va a ser, le dije a la hermana Chole, que su hija regrese. Al revés, cuando ella regrese, la va a encontrar usted enferma. Acuéstese y confíe: Padre, gracias Padre, no soy diosa. Aquí está tu Chole, tu hija, tu sierva. Dame tu paz. Mi hija, no sé ni quién está, ni voy yo a cambiar, ni la voy a convencer a que regrese, porque yo no soy tu Dios. Gracias que no soy diosa. La pongo en tus manos, yo me acuesto tranquila porque confío en tu misericordia. Cuando nosotros actuamos de esa manera, Dios nos bendice, como ustedes no se imaginan.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que entender el mensaje del Evangelio, es el mensaje del poder de Dios. Y en tercer lugar es el mensaje del Evangelio de la paz. Efesios 6:15, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque este mensaje, Dios es su autor, contiene el poder de Dios para salvarnos, y además, cuando se acepta este mensaje, la primera evidencia, cuando un niño nace y lo sacan de la matriz, es lo primero que manifiesta que está vivo. Y llega el doctor y ¡pau! Desde que salimos nos están recibiendo ya con nalgadas. Salimos con dolor, vivimos con dolor y morimos con dolor, ¿verdad? Como las chispas saltan en el aire, dice Job, así nace el hombre para la aflicción. Entonces la nalgada, ¿verdad?, lo hace al niño reaccionar, pero nacemos. Ahora, el primer síntoma cuando nacemos de nuevo, mi segundo mensaje hoy en la otra conferencia va a ser cómo nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. La primera evidencia, ¿verdad?, es que cuando una persona nace de nuevo, una persona comienza a hablar de Dios y a orar, a platicar con Dios. Es el primer síntoma. Comienzo a platicar con Dios y Padre, te doy gracias por los alimentos, comienzo a darle gracias por los alimentos. Antes me los comía como vikingo, ahora me acuesto, ¿verdad? Antes de acostarme, Padre, gracias por este día, en paz me acostaré, echo toda mi ansiedad sobre Él, todos los problemas que tengo con mis hijas, mis hijos, todo. Padre Santo, yo no puedo resolver nada, yo me quiero dormir en paz, yo quiero seguir viviendo en paz, yo quiero seguir sirviéndote, Padre, yo quiero seguir conociéndote, Padre, tú encárgate de todo lo mío. Hija mía, qué bueno que tienes esa actitud, qué bueno confías en mí. Ahora, ¿sabes una cosa? Como resultado de tu fe, voy a poner en acción mi poder. Porque sin fe, Dios no actúa. Si no creemos lo que Él nos está diciendo, le estamos atando las manos a Dios. Entonces, es la fe, precisamente, nuestro principal defensa contra el enemigo, contra los problemas, contra la ansiedad, contra la amargura. Es la fe lo que nos sostiene. 1 Pedro 1, somos guardados por la fe, con el poder de Dios. Entonces, si tú vives con una incredulidad, y esto y el otro, y por aquí y por allá, y no tengo dinero, y este hermano se compró un Mercedes-Benz, y yo ando en bochito todavía, y ese hermano yo tengo una casa más grande, y yo vivo todavía en un jacalito, y este por aquí, y comenzamos a vivir ese tipo de vida y de comparaciones. Dios se hace a un lado y nos dice, malagradecidos, porque tienes vida, tienes familia, tienes hijos, tienes un petate donde echarte todas las noches, tienes totopos para comer, no estás en un hospital, no tienes cáncer todavía. Así es que cuidado, demos gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Que he aprendido, dice Pablo, a vivir con frijolitos y totopos, y he aprendido a tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Evangelio de la paz de Dios. Y finalmente hay una gran antítesis, y un gran abismo entre la ley y la gracia. El Antiguo Testamento fue la ley, el Nuevo Testamento la gracia. Esto no significa, cuidado, ojo, no significa que en el Antiguo Testamento no había gracia, porque desde Adán y Eva, cuando Dios en Génesis 3 los vistió por gracia. Ellos no merecían que fueran vestidos. Es el primer mensaje que Dios nos da, ¿verdad? Ya la gracia se encontró. Cuando Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Es la gracia. Aquí estoy, Caín, para perdonarte, mi poder te puede levantar. Pero Caín respondió equivocadamente, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué acaso tengo que estar cuidando a este, verdad? Entonces se condenó para vivir como un judío errante por todos lados, ¿verdad? Pero la gracia de Dios siempre ha existido. Simplemente que se llama la gracia en el Nuevo Testamento porque cuando Cristo viene, Él viene a cumplir ya todo lo que la ley no podía en el Antiguo Testamento, que era
cambiar el corazón humano. La ley refleja la santidad de Dios, la ley es buena, la ley es santa, dice Romanos 7. Pero Cristo viene y dice, la ley fue dada por Moisés, la gracia por Jesucristo. No significa que no había gracia, significa que cuando Cristo viene, Él en su gracia, en el mensaje que trae, nos dice, ahora, la ley te decía esto, sin justicia no puedes entrar al cielo, ahora la gracia te dice, aunque no lo merezcas, entras al cielo. Si crees en el mensaje que yo te voy a dar. La diferencia entre la ley y la gracia la vemos también en que la ley nos dice lo que tenemos que hacer. Haz esto y haz esto y haz esto. Todas las religiones están basadas en leyes. Haz esto y te vas a ir al cielo. Échate ceniza y te vas a ir al cielo. Cumple con tu religión y te vas a ir al cielo. La gracia nos habla de lo que ya Cristo ha hecho en nuestro lugar. ¿Ven la diferencia? Los que están bajo la ley te dicen, no pongas árbol de Navidad, porque los árboles son paganos de Babilonia. Eso es lo que te dice la ley. Y la gracia te dice por el otro lado, ¿sabes una cosa? Aquí está mi arbolito, jingle bells, jingle all the way, con esferas y todas esas cosas, gozosos en el Señor, ¿verdad? Es un símbolo simplemente, sabes que Cristo no nació en Navidad, y no es una tradición pagana, porque no le estoy colgando ni diablos, ni el anticristo le estoy colgando, ni nada al árbol de Navidad, ¿verdad? Y por otro lado, la persona que no puso el árbol de Navidad, no la puso, y cree que porque no lo puso, va a ser aceptado por Dios. Y no somos aceptados por Dios por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Y el reino de Dios, Romanos 14, no consiste en bebidas, en comidas, en que si hago y que si no hago, que si guardo el sábado, que si guardo el domingo, que si pongo árbol de Navidad, que si me tatúo, que si no me tatúo, que si me pongo un arete aquí, que si no me pongo aquí. Tú puedes traer aquí 5 aretes y ser más santo que uno que no trae nada. Entendamos esto, no somos juzgados por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Entonces, esta familia que puso árbol de Navidad están gozosos y tranquilos y oraron, y los otros, ¿verdad? No pusimos árbol de Navidad. Era amargado el viejo ahí en su casa, pero no puso árbol de Navidad. Y ya por eso es aceptado por Dios. Qué grande equivocación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mira Dios? ¿Los que pusieron árbol o que no pusieron árbol? Pues regresamos a la ley. Dios ahora ve el corazón. Que en Navidad estemos contentos y gozosos, porque en eso consiste el reino de Dios, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Mientras tú tengas eso en tu vida, Dios está contento con tu hijo, porque Dios ve el corazón, no si pones o no pones, si adoras el sábado o el domingo o el lunes o el martes. Otro hombre me dijo un día, ustedes los cristianos violaron el mandamiento que el día de reposo deben de guardar. Y le dije, ¿tú cada cuándo lo guardas? El sábado. Y le dije yo, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y le dije, te gané. Bajo la ley era un día nada más, bajo Cristo todos los días es el reposo al que hemos entrado en Él. Y finalmente, el Evangelio es la manifestación del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La evolución quiere sustituir el nuevo nacimiento, la psicología, los problemas de la mente en lugar de la Biblia, la autoestima, la dependencia que debemos tener de Dios. Y cuando la mente carnal comienza a ser atraída por el pobre razonamiento humano y sin el poder para cambiar nuestra condición de pecado, hemos confiado en personas, hemos cavado cisternas vacías. Nos hemos vuelto a la ley, nos hemos vuelto al mundo, nos hemos vuelto a la psicología, nos hemos vuelto a la autoestima, etcétera, etcétera, en lugar de regresar a la palabra de Dios. Y todos estos son sustitutos para poder tratar de hacer a un lado la Biblia y creer que hay algo más que necesitamos. Pero la gracia sí funciona. Es mucho más buena que una sonrisa natural del Dalai Lama o un sentimiento de lástima, porque la gracia nos redime, nos trae esperanza y nos transforma. Ninguna religión, ninguna obra te pueden cambiar el corazón. La medicina puede proveernos de un alivio temporal y leve, pero las cadenas no son rotas. Los tranquilizantes que recetan los psicólogos y los psiquiatras no pueden resolver el problema
profundo del alma humana que se encuentra en el área espiritual. Y solo la sangre de Cristo lo puede solucionar. Sin la ayuda de los médicos, pastillas tranquilizantes, drogas, sacerdotes, agua bendita, escapulario, penitencias, buenas obras o dinero, la gracia de Dios es suficiente. Cuando Pablo recibió la enfermedad en su cuerpo, cuando un demonio, ¿verdad?, le permitió a Dios que entrara a su cuerpo a ocasionarle, nadie sabe qué problema tenía Pablo, pero un problema físico en su cuerpo. 2 Corintios 12, él le dijo: Señor, quítame este dolor, quítame este dolor, quítame este dolor. ¿Y qué le contesta Dios? Bástate mi gracia. Pablo, quiero que entiendas, si estás enfermo, muchas veces no necesitas ser sanado, porque ahí en el hospital estoy tratando contigo, porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. Y ahí en el hospital voy a tratar contigo y te voy a hablar cosas que no podías entender cuando estabas brincoteando afuera en la calle y allí en Garibaldi a las 1 de la mañana. Entonces, si no entendemos esto, ¿verdad?, que lo que necesitamos es la gracia, muchas veces no la sanidad, muchas veces, hermano, mi hijo cayó en la cárcel, gloria a Dios, aleluya, le dije a la hermana. Oiga, ¿pero cómo? Le dije: hermana, si su hijo cayó en la cárcel es porque lo necesitaba. Porque él es cristiano, claro, entonces hay algo en su vida que Dios va a tratar con él, o a lo mejor hay alguien a quien Dios quiere que él le hable de Cristo. Y si su hijo no hubiera caído en la cárcel, no hubiera salvado a las personas que salvó. Hay otros que caen injustificadamente, ¿verdad? Y que caen como prisioneros, aunque no han hecho nada malo, pero sin embargo Dios lo permite. Pablo fue encarcelado y encadenado en Roma y echado a los leones. Pero la gracia de Dios nunca lo dejó. En el hospital, en la cárcel, en los viajes, donde quiera que estemos, recordemos, es suficiente la gracia de Dios. Y finalmente, ¿quién recibe entre los cristianos la gracia de Dios? Porque si necesitamos la gracia para poder vivir para Él, ¿qué tengo que hacer para recibir esta gracia? Una cosa es la gracia salvífica. Fuimos salvados por la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Por la gracia somos salvos. Otra cosa es la gracia santificante, que es el poder que necesitamos diario para obedecer a Dios. Sin su gracia yo no lo puedo obedecer. Es el poder. La gracia es sinónimo de poder. La gracia es el poder de Dios en mi vida actuando para que yo pueda hacer su voluntad. Pero hay una condición. Santiago 4. Dios da gracia a los humildes. A los humildes. ¿Quién es el humilde? Hermanito, buenas tardes, mucho gusto. ¿Ese es un humilde? Pues sí, hermanito, pues sí, como le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Ese es humilde? Bueno, ¿verdad? Ese es timidez, eso no es humildad. Desgraciadamente tenemos ese concepto de la humildad, que la humildad es así, ¿verdad? ¿Cómo está, hermanito? Y mucho gusto, hermanito. Y le llamamos a una persona humilde a una persona pobre, a una persona desposeída o marginada, le llamamos humilde. En la Biblia no tiene ese concepto. En la Biblia, la persona que es humilde es la persona que escucha muy bien y grábatelo en tu corazón o escríbelo, que ha reconocido que necesita a Dios todos los días. Si yo me levanto mañana y no leo la Biblia, ni tengo tiempo con Dios, y me acuesto igual, y hay una semana, 2 semanas sin tener yo contacto con Dios, ¿qué es lo contrario a humildad? Soberbia. ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Porque soy un soberbio. Creo que no necesito a Dios. Es la soberbia. No necesito depender de Él para tomar, yo puedo en mi trabajo tomar decisiones, yo puedo hacer esto, sin la ayuda de Dios. Sin que yo le diga, sin la ayuda de Dios, al no estar en contacto con la Biblia y no tener una vida o devocional continuo y orgánico con el Hijo de Dios, estoy manifestando soberbia, porque creo que yo puedo por mí mismo sostenerme. Pero cuando Dios ve que diario en la mañana lo buscas, en la madrugada, que vienes a la palabra de Dios, que la memorizas, que te acuestas con la Biblia, ¿sabes una cosa? La gracia de Dios va a ser derramada en tu vida como no te imaginas. Y todo lo que hagas prosperará. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el bendito
mensaje del Evangelio de tu gracia o de tu poder. Que los que le escuchamos algún día en nuestra vida pasada nos ha ido transformando mientras más lo oímos y mientras más te conocemos. Porque ahora hemos entendido que debemos ser testigos y que si realmente habitas en nuestra vida y estamos convencidos que sin ti hubiéramos sido como el pájaro herido tirado en el suelo. ¿Qué hubiera sido si el Señor no nos hubiera salvado? ¿Dónde estaríamos muchos de nosotros? Sumidos en pecados, desesperados, angustiados, amargados, llenos de estrés. Y de todas estas cosas Dios nos ha salvado. Y muchos de ustedes que nos escuchan aún no han entrado al reposo de Dios, siendo cristianos, por no comprender el mensaje de la gracia y del poder de Dios. Gracias, Señor, porque en ti somos perfectos, nos has aceptado en el amado. Y según las riquezas de tu gracia, nos has hecho abundar en sabiduría y conocimiento espiritual, sentándonos en las alturas junto a tu Hijo Jesucristo, para que comencemos a reinar sobre nosotros mismos, a gobernar nuestras pasiones, para aprender a gobernar a los demás. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, si tú eres una persona y nos ves por la televisión que aún no tienes esta gracia de Dios, ni has experimentado este poder de Dios. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados para dar testimonio. ¿Cuál era la misión principal de Pablo? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es el título de nuestra conferencia, el Evangelio de la gracia de Dios. Damas y caballeros santos de Dios, no existe en ninguna de las religiones del mundo, en ningún sistema filosófico, en ningún hombre, escritor o poeta o pintor o escultor que jamás haya podido entender ni conocer lo que significa una palabra que se encuentra en la Biblia, que es gracia. La palabra gracia no se encuentra en ninguna religión. La mayor parte de los traductores de la Biblia, cuando la han tratado de traducir a dialectos, por ejemplo, al chichimeca, tlaxcalteca, al maya, al chino, al japonés, o al mandarín, o cualquier lenguaje, se han encontrado con ese problema, que para poder traducir la palabra gracia no existía en su lenguaje esa palabra. En el chino, en el japonés, en el francés, esta palabra gracia no existía. Y la han traducido de muchas formas. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que es gracious. Dicen, cuando una bailarina está bailando muy bonito, she's a gracious dancer. O sea, es una bailarina con gracia, o sea, graciosa. Pero el significado de la palabra gracia solamente lo podemos encontrar en la Biblia teológicamente. Es impresionante que ninguna de las religiones del mundo contiene el mensaje que contiene la Biblia. Esto es una de mis armas favoritas para poder esgrimir cuando estamos debatiendo contra otras religiones o contra otros sistemas de filosofía o contra otras ideas. Cuando tenemos a personas como mormones o tenemos testigos de Jehová o tenemos hindúes o del Zoroastro o del Islam o del hinduismo, de cualquier religión que podamos mencionar, nunca podemos encontrar que entre todas estas religiones puedan saber lo que es la palabra gracia. En otras palabras, Dios escoge un mensaje para que el pueblo de Dios se acerque a Él. Y no es a través de la religión, no es a través de las buenas obras, no es a través de los sacrificios, no es a través de pertenecer o de cumplir con ritos, con ceremonias o con liturgias diversas. Dios escoge un mensaje
Y en este mensaje que se llama el Evangelio, que significa las buenas noticias, ahí se encuentra en el mensaje el poder de Dios para cambiar a una persona. Entonces, el ser humano, al desconocer este mensaje que viene del cielo, ningún otro hombre lo ha tratado de difundir porque no ha podido. Hemos difundido, pues vamos a tener esa religión. Todas las religiones salvan, todas las religiones llevan a Dios. Cumple con tu religión o sé buena persona, no le hagas mal a nadie y podrás entrar al cielo. Es el mensaje de Mahatma Gandhi, de Confucio, de Buda, de todos estos buenos hombres que desconocían el verdadero camino a Dios. Pero cuando venimos a la Biblia, esta es la singularidad, la peculiaridad. Lo único que podemos encontrar en la Biblia es un mensaje diferente a todas las religiones del mundo. Y es precisamente las buenas noticias que Dios nos trae del cielo cuando envió a Jesucristo a morir en una cruz. Vengo a salvarlos y a decirles lo siguiente. Este es el mensaje que traigo del Padre. Dios te quiere perdonar a pesar de todo lo que tú hayas hecho. Que fuiste un narcotraficante, que mataste a 25 personas, que ahorcaste a 40 personas, que te dicen el Hitler de Zacatepec, que te dicen la Leona de Lerma, que no importa el epíteto, el calificativo, las maldades que hayas hecho, quiero decirte, dice el mensaje de la Biblia, que tú puedes, a pesar de todo lo que hayas hecho en tu vida, entrar al cielo. ¿Cómo? Es la pregunta. Solamente por la gracia y el poder de Dios, si tú crees el mensaje que la Biblia nos da del Evangelio de la gracia de Dios. Hace algunos años, cuando estábamos en el reclusorio sur, no estaba yo preso desde luego, teníamos ya más de 25 años en las prisiones con un ministerio de estudios bíblicos. Y yo estuve durante mucho tiempo dando estudios en Santa Marta Catitla, en la Penitenciaría Federal y en el Reclusorio Sur. Y recuerdo en una de las conferencias que yo di sobre el hijo pródigo, que vi un muchacho joven, no más de 30 años, que estaba hasta atrás del auditorio, porque inclusive en Santa Marta Catitla nos construyeron el mismo gobierno federal, una iglesita, una capilla dentro de la iglesia, al ver el resultado que teníamos de conversiones. Y de cómo los presos verdaderamente era lo único que podía transformar y rehabilitar sus vidas. Porque un sistema penitenciario está demostrado en la experiencia, no cambia a nadie. Son escuelas del crimen. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia a una persona? El mensaje del Evangelio. Este muchacho estaba hasta atrás, sentado, llore y llore. Y al acabar la conferencia, se acercó a mí y me preguntó, oiga, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que después de lo que usted dijo del hijo pródigo me pueda perdonar a mí? Y le dije, ¿pero por qué me preguntas eso? Y me dice, pues yo debo 25 vidas, antes de los 30 años de edad. A los 14 años me dicen, me alquilé como gatillero en Veracruz. Después me alquilé como guardia de seguridad de un político famoso. A los 20 años yo ya llevaba 5 o 6 muertitos. Y después, a los 25 años de edad, me mandaron a México a matar a otra persona. Y cuando iba en el periférico en México, tuve un accidente y saqué una pistola y maté a la persona que se me atravesó en el carro. Porque venía tenso, venía estresado, venía enojado, en mi vida un odio tremendo contra todo lo que es autoridad. Y me agarró la policía y estoy aquí en la cárcel por un crimen. Pero debo 24 anteriores. Y entonces le dije, ¿sabes una cosa? Si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Y me dice, pero no es posible. ¿Cómo Dios me puede perdonar habiendo yo sido tan malo? Y le contesté lo que el mensaje del Evangelio les proclama ahora a todas las naciones. Le dije, fulano de tal, Dios te perdona, no porque hayas hecho nada bueno, ni porque hayas hecho muchas cosas malas, te perdona por su gracia. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios.
cuando recibimos este mensaje caemos de rodillas y no lo podemos creer. Porque el ser humano dice, es que tengo que hacer algo para que Dios me perdone. Me tengo que ir de rodillas a la villa 1 kilómetro. Tengo que cargar un Cristo durante 2 kilómetros. Tengo que golpear mi cuerpo para poder matar los pecados que he hecho. Y el mensaje de la Biblia no es ese. El mensaje de la Biblia es que un hombre en una cruz pagó por ellos. Y si nuestros pecados fueran negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el poder de Dios para perdonarnos sin que lo merezcamos. Porque si nosotros tuviéramos algún mérito para que Dios nos aceptara, la muerte de Cristo fue un desperdicio en la cruz. Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en una cruz. Cristo en el huerto de Getsemaní no hubiera comenzado a sudar sangre que transpiró por sus tejidos subcutáneos y gritó: Padre, si es posible, no permitas que yo beba esta copa. Esta era la copa del pecado que Él tenía que llevar en su cuerpo. Él no estaba sufriendo por los golpes de los romanos ni por el látigo romano. Él estaba sufriendo porque iba a ser separado de su Padre, porque la paga del pecado es la muerte, y en la cruz el Padre abandonó a su Hijo por ti y por mí. A su Hijo no lo perdona y a nosotros sí nos perdona. ¿Qué razonamiento tan profundo?